Bienvenidos a La Cueva Podcast, con Guillermo de los Santos, Florencia Martín y Pablo Laluz, el lugar donde todo lo fantástico encuentra una voz. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Podcast. En este episodio vamos a tener a uno de los autores del horror por excelencia. Ya tuvimos a varios representantes de tan glorioso género como son Edgar Allan Poe, como es Lovecraft y como en algunas ocasiones también Horacio Quiroga. Y en este caso tenemos a Algernon Blackwood. Con ese nombre tan estrafalario que, no sé, parece sacado de una historieta, porque no parece un nombre real. Y para este episodio tenemos nuevamente a los exploradores usuales, Guille y Flor, en que andan a Burises. Hola, Vite. Hola. Acá andamos. Acá andamos. Todo tranqui. Una pregunta. Dime. ¿Quién era Blackwood? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno. Ilumínenos, señor Pablo. Algernon Henry Blackwood, porque hay que tener dos nombres, fue un escritor inglés, fue además periodista y narrador de radio, que vivió en la última parte del siglo XIX, primera parte del siglo XX. Nació en 1869 y murió en 1951. Tuvo una vida bastante larga. Es nativo de Londres, que en ese entonces formaba parte de Kent, no formaba parte de Londres, per se. Y tuvo de todo. Fue como plurioficio. Su vida es conocida por su obra como escritor, pero fue granjero en Canadá. ¡Apa! Sí. Nice. Fue encargado de un hotel. Fue Opa. minero en Alaska. ¿Qué no fue? Sí. Fue periodista, como dijimos antes, en Nueva York. De hecho, vamos a poner un pequeño easter egg aquí, que el libro de Lovecraft, de La llamada de Cthulhu, inicia con una cita de un libro de Blackwood. Oh. Sí, lo que pasa es que Lovecraft era re fan de lo que era la escritura de Blackwood. Entonces, bueno, como hicimos los episodios basados en Lovecraft, me parecería súper bueno el discernir un poquito algunas de las historias más conocidas de Blackwood. Y en el caso fue que se me ocurrió el recomendarles la historia que vamos a tratar hoy, que es el Wendigo, porque además de ser una leyenda folclórica real de lo que son las tribus, ya no solo de Canadá, sino también de Estados Unidos, Alaska, per se, me parece un relato que mucha gente desconoce, porque no es un autor muy conocido, y me parece una joyita literaria que está súper escondida. Entonces es como vamos a sacarla a la luz. Sí. Y, o sea, es una joyita literaria que está escondida actualmente. En su momento fue un autor sumamente relevante. Y de hecho, dentro del género, sigue, como hemos dicho al principio, es uno de los referentes más contemporáneos de lo que es. Sí, totalmente. La ciencia ficción y el suspenso, por así decirlo, ¿no? De hecho, en los años 40 y 50, la última parte de su vida, participó en radio y televisión como lector de sus propias historias. Como más o menos lo hizo en su momento Stephen King, creo que es. Que tenía como una especie de segmento y narraba sus propias historias. Que le da un cierto elemento de personalidad porque no hay como el propio autor para que te lea la historia, porque tiene la inflexión donde la tiene que tener, tiene la intención que tiene que tener
Y es como una ventana al cerebro de la persona que lo escribió. Sí, totalmente. Es como que el día de mañana, cuando analicemos las historias de Guille, que sea el mismo Guille el que nos lea algunas estrofas. Sí, sí, Obviamente. con gusto, obviamente. Olvídate. 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 ¿Ya escucharon a Estamos Guille? ahí. Olvídense, no hay Olvídense, cuentos. no va a pasar. No va a pasar. No, no, yo sí, lo hago. Sí, No sí. fear. No fear. Y en este caso, Wendigo es una historia escrita en 1910. Y es uno de los 10 mejores relatos de terror de la literatura inglesa, según un par de sitios web que estuve haciendo una investigación previo a la grabación de este episodio. Siempre lo listan dentro de... Si no es el top 5, es el top 10, seguro, de los como best sellers dentro del género, ¿no? De terror. Y se trata sobre la historia de una criatura mitológica. Que supongo yo que esas historias las tomó de su tiempo en Canadá y en Alaska porque es una criatura mítica del folclore norteamericano. Sobre todo el noroeste de los Estados Unidos. Y son relacionados con historias de canibalismo. Porque se dice que para convertirse en un Wendigo se debe comer carne humana o debe ser poseído por el espíritu de un Wendigo. Así es como una advertencia en contra de los caníbales, ¿no? Por una manera de... como de generar un tabú por el... por el hecho. Una manera de Sí, condenarlo de total. una manera un poco más primitiva. Condenar de una manera más primitiva el hecho, Sí, ¿no? claro, además infundiendo lo que es el miedo a todas esas este, leyendas, digamos. Claro. Que, de hecho, un Wendigo no es un caníbal. O sea, te convertís en un Wendigo Claro, por cometer por el canibalismo. acto, claro. Claro, por el acto de ser Sí. caníbal. Pero Claro, pero no, la no, criatura en sí no practica el canibalismo no, luego. no es un caníbal. Sino que está descrito como un comedor de musgo. Y dice, sí, Riquísimo. claro, Super Qué fitness. asco. super fit, ¿no? Y dice que personifica la llamada de la naturaleza. Sí, porque supuestamente lo que eran los Wendigos también eran los protectores de ciertos bosques o espacios verdes súper frondosos en lo que eran, bueno, Canadá, Alaska. Y además generalmente son bosques en los que hace bastante frío, tipo bosques nevados, donde generalmente eran los donde habitaban. Entonces era como también la manera que tenía la gente de preservar lo que era la naturaleza en esos casos mediante esa leyenda. Claro, aparte, no vamos a olvidar que durante la época en la cual esto fue escrito es no la plena fiebre del oro, pero sí fue como el boom de justamente esa área del Claro, de la noroeste. minería. El boom de la minería en el Yukon y en los territorios del norte dentro de Canadá, que son súper ricos en recursos naturales y que han permanecido prístinos e intocados salvo por la ocasional caza y pesca indígena del lugar. Salvo eso, estaban intocados. Nada de Sí, total. minería a gran escala. Y eso es como una llamada de atención, como quien dice, estamos haciendo muchas cosas mal, estamos teniendo en cuenta, no estamos teniendo en cuenta la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza se va a defender en algún momento. Menos yo lo interpreto así. Como Sí, además muchas veces lo que era los relatos del Wendigo venían mismo de lo que eran los nativos americanos, porque bien ellos tenían una cultura obviamente diferente en la cual no, como que no sobreabusaban de lo que eran los recursos naturales.
Exactamente. Entonces, venían, o sea, los relatos venían desde ellos hacia, bueno, los blancos, digamos, para intentar mantenerlos a raya también. Claro. Y no solo eso, sino que la manera en la cual se cuenta la historia es como habladurías, ¿no? Es como un chisme. Te están contando literalmente una leyenda. Es una leyenda, exactamente, porque en ningún momento te dicen que el Wendigo es real, en ningún momento Exacto. te dicen que tampoco es una historia falsa, es un mito. Claro, queda a imaginación del lector. Es la típica historia que te cuentan cuando vas a un fogón en un campamento. Sí, Claro, esa que le Es pasó la al amigo de un típica. amigo, Claro, sí. pero nadie sabe qué amigo de qué amigo y nadie sabe si el testimonio es real o no. obviamente. Y todo es la atmósfera, todo es la atmósfera. Se basa en la habilidad de hacerte sentir tensión, en Claro, la habilidad incomodidad. de ponerte incómodo. Ahí va, porque para mí lo que hace genial a un libro de terror, como en una pequeña tangente, es la habilidad para sacarte de tu centro, porque mientras tú estás centrado, vos te lees cualquier cosa y no importa nada. Dicho sea el caso, por ejemplo, citando episodios anteriores a El Hoyo. El hoyito del diablo. Si uno toma en consideración la manera por lo cual uno mira la película, no sé, Florencia y yo lo miramos Nosotros lo por el miramos podcast, riéndonos. riéndonos para hacer una review para el podcast. Entonces Claro, yo estaba tomando notas sí, y, sí, y yo estaba como concentrado más en eso, ¿no? En ciertos elementos para poder comentar después con ustedes durante el sí, programa. totalmente. Pero si uno lo mira más desde otra perspectiva, por ejemplo, como lo hizo Guille, que lo miró como de una manera un poco más licenciosa, como para entretenerse, y Salió bueno, mal. salió malesal. Salió Malesal, mal. completamente. Sí, salió mal. Qué asco. Malesal. Entonces está eso. Y es la habilidad para sacarte de tu centro. Un buen libro de terror, Total. cualquier contenido de terror, su efectividad radica en sacarte de tu centro. ¿Ves? Esta lectura en realidad a mí me gustaría recomendársela a alguien especial. Se llama Rodrigo, que le gusta mucho tipo todo lo que son aquellas, ya sean películas o lecturas, que logren tenerte como al borde de los nervios, de la incertidumbre, De la del ansiedad. sí o no, claro. En realidad es medio como que masoquista, porque le gusta y a la vez no le gusta. Es como Ahí la va. gran Guille. Le gusta pero no le gusta. Bueno, Así que me gustaría recomendarle esta lectura a él en especial y dedicarle el episodio. ahí Yo, va. yo está arranqué a bien. leerlo el otro día, tranqui, y de la nada me empecé a sentir incómodo por lo que estaba pasando en la historia, porque es como decir, te saca del centro. Yo la estaba leyendo tranqui, me estaba empezando a aburrir porque estaban contando muchos detalles personales de los personajes, y de la nada pasa tal cosa, y yo, pará, ¿qué está pasando? ¿Cómo pasó esto? Y seguí leyendo, como, tipo, en vez de ir para atrás, seguí leyendo, y fue una locura. Esto está buenísimo. Sí, sí. Aparte es una historia de un tamaño mediano. No diría que es una historia corta, pero tampoco es una historia, no es una novela súper larga. Son unas 80 páginas, dependiendo del idioma y de la edición que estés leyendo. Pero es Sí. aproximadamente 80 páginas. Y se lee, es de fácil lectura. No es algo que te cueste masticar, no es algo que uno diga, ¿qué dijo acá? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué intención tuvo? ¿Qué...? Para mí es una lectura súper atrapante. Claro, es súper atrapante. Porque te agarra y es atrapante por esa misma sencillez. Porque si algo es como demasiado difícil, a no ser que seas un engendro como yo que le gusta leer cosas difíciles, Sí, me Está anoto. bueno igual el desafío, sí, que está bueno el desafío, pero no te atrapa de la misma manera. es verdad. Eso es cierto. Es como que tenés que hacer más pausas cuando estás leyendo algo más complicado que cuando lees algo que realmente te atrapa y te gusta. Claro, y no solamente eso, porque es el hecho de agarrar determinados puntos, porque el cerebro, si bien lee, no agarra todo y deja cosas
como que no quedan registradas, no se grabaron en el clean feed del cerebro. Y son esos detalles lo que a veces te pueden vienen a darte una sorpresa más adelante. No sé, me pasó a mí, volviendo otra vez a Harry Potter. Otra vez. Amemos Harry Potter. Amemos. Emoji de corazoncito en el audio. Claramente. Make it real. Make it real. Emoji auditivo. Emoji auditivo. Que la moto que aparece en el primer episodio del primer libro es la moto de Sirius Black. Y se menciona a Sirius Black. Y no sabes de nada más sobre él. No sabes nada más que el nombre hasta el tercer libro, que después se convierte como en un personaje principal. Pero hasta entonces es una nota al pie de página y uno lo pasa por encima, porque yo hasta que no lo leí por segunda vez, ni me di cuenta que estaba ahí. Es cierto. Ni me di cuenta. Es totalmente cierto. Y son esos pequeños detalles. Volviendo un poco a la historia que tenemos para el día de hoy. El relato de El Wendigo se trata sobre un par de exploradores, ¿no? Un grupo de cazadores que se encuentran en una región como media desconocida, un poco inexplorada de un bosque. Ellos ya eran cazadores como experimentados, sabían cómo manejarse dentro del bosque, pero era obviamente que una región poco vista. Entonces no tenían muchos puntos de referencia. De hecho, van en busca de alces y se encuentran con un ser que habita muy, muy adentro del bosque. Y como que les pone en duda su cordura. Les pone en duda la razón de ser dentro de los cazadores. Como claro, que les ponen en duda como su propia sanidad, su propio juicio. Claro. Van enloqueciendo de a poquito. Es como que se instala en su memoria, en su cerebro y los va modificando. Como veníamos diciendo, los saca del centro. Es algo que los saca del centro. También, ¿no? Está cargado de un montón de simbolismos. Hay dos personajes que también son muy racionales, que son el doctor, claro, el doctor y el estudiante de teología, ¿no? Sí. Que ambos tienen graves opiniones sobre el Wendigo, tanto por una razón como por otra. Sin embargo, representan como a la alta sociedad británica del momento. Sabemos que Blackwood es británico, pero que esta historia se desarrolla evidentemente en Norteamérica. Y durante muchos años fue parte de la manera de pensar de muchos, no vamos a decir todos, tampoco es la versión oficial, pero la versión de la punto de vista de muchos británicos es que es como que el salvaje oeste, el fin del mundo, las tierras salvajes, que no hay civilización y todo lo que vive allí no está en la misma altura. Claro, la diferencia marcada de lo que son los diferentes mundos y las diferentes clases y las diferentes maneras de vivir también. Exactamente. Pero es como esa posición de superioridad por parte de ambos, pese a que tienen distintos puntos de vista, ¿no? De que ellos son analíticos súper fríos y serenos, que no sucumben al caos de la leyenda, al caos de lo sobrenatural, y como que aparentan que no se dejan llevar por dichos, ¿no? Aparentan. Exactamente. Vamos a decir que aparentan. A mí me ha encantado el relato. Es un relato en el cual yo no quiero entrar en mucho detalle por el simple hecho de que es algo cortito, fácil de leer, y me gustaría hacer un episodio más adelante con reacciones o comentarios de ustedes, los oyentes, sobre qué les parecieron como esta mini entrega de autores como más aislados, o la diferencia entre las trilogías grandes que hemos hecho sobre, por ejemplo, Lovecraft, J.K. Rowling o Edgar Allan Poe. Y comentar, ¿no? Generar un poco de feedback, capaz que tener algún invitado, hacerlo en vivo, hacer un episodio en vivo, ¿por qué no?
estaría bueno. A mí me Sí. gustaría. Sí, sí, hacer un episodio Ahora en que vivo. puedo streamear. Ahora que, Guille, la CEFE Es verdad. ayudaron para revivir la compu. Hablando de PC y de juegos, yo conocí al Wendigo, eh, a esta criatura, no por esta historia, sino por un juego que se llama Until Dawn, Sí, que está buenísimo, tenés que ir tomando decisiones y cada decisión afecta al desarrollo del juego, pero hay un Wendigo ahí, acechando, claro. y después leí esta historia y fue tipo, ah, Es que si te lo pones a nice. pensar, o sea, vienen de la mano, obviamente, y si te lo Sí, pones a pensar en la historia, se generó por el consumo de carne humana también. sí, es verdad. O sea, todo se genera por lo mismo. Sí, de hecho yo entré en contacto con el Wendigo, quieran que no, en un episodio de Supernatural. Ah, es cierto, es verdad, me había olvidado. Y leyendo esta historia de Blackwood, pero es tal cual. Sí, yo tuve contacto con el Wendigo en un juego también, que se llama Wolf Among Us, que también es un juego de decisiones. Indie, excelente, tremendos gráficos en cuanto a estilo, arte y ambientación. La música también es excelente. Y hay uno de los personajes que es el Wendigo personificado. Si bien no tiene, vamos a decirle, la esencia de lo que es su historia en sí, estaba personificado y fue un personaje que a mí me llamó mucho la atención y que busqué más información de él y fue ahí que yo llegué a Blackwood. Y la verdad que le doy muchas gracias a ese juego porque me abrió las puertas a varios relatos, ya sea de terror, como los típicos cuentos de los hermanos Grimm, que son excelentes Sí. y estaría muy bueno hacer episodio de ellos. Sí, sí, sí. Que Hay una además película de los hermanos Grimm. hay una película que Cierto. que es horrible. A mí me gustaba Sí, de no está bueno. chiquito. Esa De película chiquito. fue horrible, horrible, sin H siquiera. Fue Horrible, horrible. horrible. A mí me gustaba de chiquito. Bueno, pero Es malarda, sí, es malarda. horrible. Pero bueno, está. En fin. Sí, otro gran debe que tenemos en este podcast es los hermanos Grimm. Hay que pasar como Hans Christian Andersen y los clásicos de los fairy tales. Estaría bueno hacer como un apartado, vamos a decir, como un especial, comparando lo que son los cuentos de Disney y los cuentos de los hermanos Grimm. Ay, sí, totalmente. Totalmente Haciéndolos porque tipo el son el punteado día y de la las noche. diferencias. Son el día y la Totalmente. noche. Y yo sé que este es un episodio un poco más corto, es un episodio que como que deja como de morder un poco la conciencia y no da mucha información sobre la historia. Pero reitero, es una historia que vale más la pena leerla que te cuenten sobre ella. Sí. Totalmente. Así que es una invitación a todos los que son nuestros oyentes, independientemente de la parte en donde se encuentren, geográficamente hablando. Me parece que es un cuento que merece la pena esas, no sé qué, una hora. A mí me llevó menos de una hora leerlo. Sí, a mí me habrá llevado 40 minutos, una cosa así, Claro, sí. Sí, sí, sí. merecen esos Lectura 40 rápida. minutos para ser leído y para ser interiorizado por uno. Porque es totalmente diferente de que lo contemos nosotros sin ambientación y les terminemos quitando esa magia. Es uno de los pocos cuentos que a mí me gustaría que ustedes mismos pudieran juzgarlo por ustedes y no sacarle esa magia característica de los cuentos de Blackwood. Y si les gusta lo que es el género que escribe este tremendo escritor, hay otro cuento que es un poquito más extenso, igual que el Wendigo, que se llama Los Sauces o The Willows, que fue el que yo leí después del Wendigo y que la verdad tampoco tiene desperdicio. Además, es uno de los autores como menos conocidos que no es por después por presumir de, ay, conozco autores que no conoce mucha gente,
es uno de esos autores que uno siempre le estaría bueno tener como en el currículum de autores leídos. Siempre son los mismos, siempre son 2 o 3 que son iguales, tipo Anne Rice o, no sé, Susan Collins, Stephen King. Poe. Pero decir, oh, Blackwood, ¿y quién es? Ya te genera como una curiosidad innata. Total. A la otra persona cuando ya le hablas y decir, oh, suena misterioso, ¿qué es? Blackwood, Wendigo. Suena misterioso. Sí. Ya el apellido del autor suena misterioso. Entonces. Ay, ojalá mi apellido fuera Blackwood, me encantaría. Sí. No sé si es el nombre. No sé si. No tengo. En mi investigación no quedó muy claro si es el nombre de él posta o es un nombre artístico, pero. No, es el de él posta. De más entonces. O sea, excelente. Y además, Excelente. no solo el apellido, sino el nombre también te invita mucho en misterio. Porque ¿quién se llamaba Algernon? Y no sé. El nombre es más fácil de poder. De poder elegir el apellido, definitivamente que no. Total. Pero bueno, fin. Tremenda invitación para ustedes. Esperemos la tomen, que se tomen ese mínimo tiempito para leerla, porque como les decimos entre los tres, es algo que merece la pena. Y bueno, les contamos las novedades que tenemos para el próximo episodio. Muy bien, tenemos para el próximo episodio, tenemos de Isaac Asimov una solicitud especial a pedido de mi Santa Madre. Aguante la Santa Madre de Pablo. Que es Auténtico Amor de Isaac Asimov. A mí Y me ahí se viene las bien porque dejamos siempre picando. quise leer a Isaac Asimov, así que jeje. Sí, yo leí solamente Yo Leyenda. Está muy bueno. Es excelente, muy bueno. sí. Es uno de los autores por excelencia así de lo futurista. Muy buen autor. Además, aprovechamos este espacio que nos ofrece Radio Sport para felicitar a nuestros amigos de la Colombia, chico. Porque la gente de Resuena tiene un podcast propio. Que ahora Un besito para todos los de Resuénalo. Resuena tu podcast. Voy a dejar links en las descripciones abajo. Si ustedes vayan y den un poquito de amor. Pongan mandados por la cueva. Mandados por la cueva, pongan la cueva podcast nos ha mandado y pongan un emoji de audio. De fueguito. Ahí va, de fueguito. Fueguito. El fogatita. La fogatita, que es nuestro simbolito. Pongan una fogatita y manden un emoji de corazón en el audio. Así que muchísimas gracias por participar nuevamente, Flor, Guille, en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes, oyentes, por aguantar y llegar hasta el final. Y nos vemos en el próximo episodio.